Una bendecida noche, pueblo del Señor y amigos que nos permiten llegar al seno de su hogar a través de este medio. Agradecemos al Padre por ese privilegio que nos da de poder compartir las buenas nuevas, de poder llevar un mensaje que es el mensaje del cielo para cada uno de nuestros corazones. Te invito para que esta noche, juntamente con tu familia, puedas reunirte y recibir el consejo de la palabra del Señor. Un saludo a todos los hermanos y amigos que nos ven desde Estados Unidos, desde Canadá hasta Chile, y saludos a los hermanos en República Dominicana. Esta noche quisiera, con la ayuda del Señor, poder conversar, platicar acerca de las tres esferas que hemos estado conversando desde hace algunos días, las tres dimensiones. Hemos hablado de la dimensión celestial, hemos hablado de la dimensión terrenal, pero para poder llegar de la dimensión terrenal a la dimensión celestial, necesitamos conocer la dimensión espiritual. También hemos conversado que nosotros somos tripartitos, tenemos un espíritu que es parte de la esencia celestial. También tenemos un cuerpo que es la esencia natural, que es la esencia terrenal. Pero también tenemos un alma que es la esencia espiritual. Porque las batallas se dan en nuestra alma. Hay una batalla constante para que nosotros podamos obedecerle al Señor, para que nosotros nos sujetemos a la voluntad del Señor. Pero muchas veces esa batalla es contra la carne. La carne pelea y quiere utilizar al alma como el vehículo para poder pecar, o el alma utiliza a la carne como vehículo para poder pecar. Y a la luz de la palabra, usted se recordará, hablábamos según Job capítulo 4, versículos 18 y 19, se mencionan tres tipos, ¿sí?, de siervos: los siervos celestiales, los siervos terrenales y los siervos espirituales. Entonces, nosotros tenemos que comprender que de la dimensión terrenal a la dimensión celestial hay una dimensión espiritual. Y vemos un claro ejemplo con el apóstol Juan. El apóstol Juan está en la isla de Patmos, encarcelado. En ese momento, esa era la dimensión terrenal. ¿Dónde estaba Juan? En la isla de Patmos, y estaba encarcelado. Sin embargo, Juan empieza en su devocional a clamar, a orar, a tener comunión con el Padre. Y entonces entra a la dimensión espiritual. Pero ya estando en esa dimensión espiritual, entonces se abre la puerta a la dimensión celestial. Y oye una voz y le dice: ven, sube acá. Y Juan cae como muerto. Y entonces, hermano, sube, óigalo bien, a la presencia del Señor, y le revelan el Apocalipsis. Por eso Apocalipsis significa revelación. Y le revelan los acontecimientos finales, pero también le revelan lo que hay en el cielo. Él ve un trono, ve 24 ancianos alrededor del trono, ve 4 seres vivientes, ve milladas y milladas de ángeles que alaban y glorifican el nombre del Señor. También nosotros podemos ver a la luz de la palabra las diferentes paternidades que existen. El Padre Celestial, óigalo bien, el Padre Celestial. Pero también aquí en esta tierra tenemos padres terrenales, los padres que nos han amado, que nos engendraron y que nos dieron la vida en esta tierra. Pero también tenemos padre o padres espirituales, porque el apóstol Pablo dice que el apóstol Pablo le escribe a una iglesia y le dice: vosotros sois mis hijos, porque yo los engendré en el evangelio. Entonces, para poder conocer y poder alcanzar lo celestial, tenemos que entrar a la dimensión de lo espiritual. Y por eso el mensaje o el nombre del título de la enseñanza de esta noche: alcanzando lo espiritual para
alcanzar lo celestial. No podemos alcanzar lo celestial ni entrar a la dimensión celestial si antes o previo no conocemos y no experimentamos y no vivimos la dimensión espiritual. Y por eso tenemos que ser espirituales. La iglesia tiene que ser una iglesia espiritual, no emocional. Recuérdese que a la luz de la palabra vemos cómo existe esa dimensión terrenal, pero también existe la dimensión espiritual. Y por eso el Señor nos llama a poder profundizar, a poder ministrar y entrar a la dimensión espiritual. Quiere decir que la iglesia es un ente, hermano amado, que nació en el corazón de Dios, formado por todos los hombres, mujeres, jóvenes, niños que han reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que han sido lavados con la sangre del Cordero a nivel de todo el mundo, no importando idioma, no importando nacionalidad, porque nos une la sangre de Cristo. Pero esa iglesia que nació en el corazón de Dios, pero que cada uno de nosotros en nuestra soberanía, voluntad, hemos decidido entregar nuestro corazón al Señor y hemos decidido creer el mensaje de salvación. Y entonces ahora reconocemos que el Señor mora y reina en nuestros corazones. La iglesia tiene que pasar a una dimensión espiritual. Y nos damos cuenta que entonces hay un reino celestial y hay un reino de las tinieblas, el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y en estos dos reinos siempre hay contraste, siempre hay una batalla, hay una guerra. Porque el plan perfecto del Padre es no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan a un arrepentimiento genuino, a un cambio de vida, a un cambio de mentalidad, a un cambio de corazón, para que nosotros en todo nuestro caminar agrademos al Padre. Entonces hay una batalla entre reinos y nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero estando en el reino de la luz, tenemos que profundizar, tenemos que meternos en lo profundo de Dios y poder conocer toda la esfera espiritual y toda la dimensión espiritual que habla la Biblia. Porque hay cosas que pasan en lo espiritual que repercuten en lo físico. Entonces tenemos que discernir. Y pongo el ejemplo, cuando Jesús iba a Gadara, que estaba al otro lado del lago, entonces Jesús va a Gadara, pero va a Gadara con sus discípulos con un propósito, el de poder ir a ministrar liberación a un hombre llamado el Gadareno, que vivía en los sepulcros, que estaba atado con cadenas y que se mantenía desnudo. Porque ese hombre, hermano, dentro de ese hombre había una legión de demonios, entre 2,000 a 3,000 demonios en ese cuerpo. Imagínese el estado de ese hombre. Sin embargo, dice la palabra que se levantó un viento contrario, se levantó turbulencia. ¿Por qué? Porque efectivamente esa turbulencia fue provocada por el reino de las tinieblas en el mundo espiritual para detener el propósito de Dios. Porque las tinieblas sabían que si Jesús llegaba a esa tierra de Gadara, ese hombre iba a conocer al libertador llamado Jesucristo. Y entonces, cuando los discípulos ven que la barca, hermano, está entrando el agua, la tormenta, la marea, despiertan a Jesús que va dentro de la barca y le dicen: Maestro, despierta, porque perecemos. Y entonces Jesús se levanta, les dice: hombres de poca fe. Pero Jesús, hermano, reprende los vientos, reprende al mar. Y hermano, en ese momento los vientos cesan y el mar se tranquiliza, porque era una potestad que venía, hermano, en contra de ellos. ¿Qué hizo Jesús? Entró de la dimensión natural, porque él iba durmiendo, a una dimensión espiritual y reprendió, porque pudo Jesucristo con los ojos del Espíritu discernir que se había levantado una potestad en contra de esa barca, porque esa potestad
de vientos y de mar. Y esa tormenta lo que estaba haciendo era deteniendo al libertador para que no llegara a Gadara. Entonces entendemos que hay una dimensión espiritual y lo que sucede en lo espiritual repercute en lo físico. Entonces tenemos que conocer a través de la palabra la dimensión espiritual y poder alcanzar lo espiritual para que entonces alcancemos lo celestial. Poder conocer la dimensión de lo espiritual, de lo que dice la palabra, para que en esa dimensión espiritual podamos llegar a la dimensión celestial. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, a través de la palabra, yo quiero citar varios versículos para que usted los pueda anotar. Si usted está anotando esta noche, y si no, los pueda subrayar en su Biblia, de todo lo que hay en la palabra en referencia a lo espiritual. Y a la luz de la palabra, lo primero que yo veo es la roca espiritual. Mire qué tremendo, la roca espiritual. Y quiero leer 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4, la Biblia Las Américas. 1 Corintios 10, 4, Biblia Las Américas. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Usted se recordará que Israel sale de la tierra de Egipto porque el Señor manda un libertador llamado Moisés. Liberta a Israel de más de 400 años de esclavitud de la mano de Faraón, haciendo prodigios, maravillas, señales y mandando 10 plagas en contra de Egipto. No en contra de Israel, en contra de Egipto. Y entonces el Faraón se da por vencido y entonces deja ir libre al pueblo de Israel. Pero estando ya en el desierto, hermano, no había agua, era un desierto. Y dice el apóstol Pablo que había una roca que le seguía. Y eso también lo encontramos en Números. Una roca que le seguía. Y la roca es del reino mineral. Y entonces cuando Moisés le hablaba a la roca se abría y, hermanos, salía agua. Salían corrientes de agua. Y el pueblo en el desierto bebía de esa agua. Y esa agua saciaba la sed. Entonces tenemos que comprender en lo espiritual que en este tiempo tenemos una roca y esa roca es Jesucristo y que hay que hablarle a esa roca para que cuando le hablemos a esa roca, hermanos, se abra y nos dé agua de vida y podamos beber de esa agua de vida. Mire qué hermoso y qué precioso. Y por eso Mateo, el escritor de Mateo, nos dice: aquel hombre que oye la palabra y la pone en práctica, lo compararé con aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Tú y yo estamos llamados a edificar nuestra casa sobre la roca. Pero aquel hombre que oye la palabra y no la practica, edifica su casa sobre la arena del mar. Muy bien. ¿Qué más, hermano amado, existe a la luz de la palabra en el mundo espiritual? A nivel espiritual. Veamos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra: nosotros también, como piedras vivas, son edificados una casa espiritual. Nosotros también, como piedras vivas, somos edificados como una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, en el mundo espiritual hay sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Agradables a Dios por Jesús el Cristo, dice otra versión.
Entonces, hermano, hay sacrificios espirituales. Más adelante vamos a desarrollar cuáles son esos sacrificios espirituales. ¿Qué más hay en este mundo espiritual? Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 11. Dios habla hoy. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 11. Dios habla hoy. Así que, si nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, óigalo bien, si nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, ¿no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo material? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está hablando de la semilla espiritual. ¿Cuál es el trabajo de los 5 ministerios? Exponer la palabra de Dios. La palabra de Dios no se impone, es el momento de exponerla. Llegará un tiempo, hermano amado, que la palabra de Dios será impuesta. Cuando Jesús rija las naciones y gobierne las naciones con vara de hierro, ahí será el tiempo de la imposición. Pero en este momento que estamos en el periodo de la gracia, estamos en el tiempo de la exposición de la palabra. Exponemos la palabra. Y entonces Pablo dice, así que si nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, ¿cuál es la semilla? Según la parábola, hermano, del buen sembrador, la buena semilla es la palabra, es el logos de Dios. Entonces los ministros somos llamados a sembrar la palabra de Dios en el corazón de las ovejas, en el corazón del pueblo del Señor. Pero es una semilla espiritual. Esa semilla, si cae en buena tierra, germina y da fruto. Y entonces, hermano, esa semilla empieza a fructificar y luego empieza a florecer y luego da fruto. Porque recuérdese que nosotros somos llamados a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y si usted y yo queremos, hermano, que venga sobre nuestras vidas un tiempo precioso, un tiempo glorioso, dice la palabra, un tiempo de refrigerio, tenemos que arrepentirnos de todo corazón y convertirnos para que venga un tiempo de refrigerio. Y el arrepentimiento es a través de la obra del Espíritu Santo, pero también es a través de la semilla, porque la palabra que, hermano, es sembrada en nuestro corazón da fruto, porque es una semilla de vida. ¿Qué más hay en el reino de los cielos? Mire, ya vimos la roca espiritual, pero también ya vimos el sacrificio espiritual. Ahora la semilla espiritual. Pero ¿qué más hay? Romanos capítulo 1, versículo 11, la palabra de Dios para todos. La palabra de Dios para todos. Romano 1:11 dice, quiero verlos para poder darles un don espiritual que les ayudará a ser fuertes. Me gustó mucho esta versión. Quiero verlos, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, para darles un don espiritual, o sea, para ministrar en ustedes un don espiritual que les ayudará a ser fuertes. Mire qué hermoso. Entonces, ¿qué hay en este reino de Dios? En la esfera espiritual hay dones espirituales. Y los dones son para usted y son para mí, son regalos que tenemos que anhelar, tenemos que pedir, que tenemos que recibir, pero que también tenemos que trabajar. Cada quien que ha recibido un don, dice la palabra, administrelo conforme a la gracia que Dios le ha dado. Entonces el don tiene que ser administrado, tiene que ser cuidado, tiene que ser cultivado, tiene que ser trabajado. A cada uno de nosotros nos han dado dones y prepare su corazón, hermano. Prepare su corazón porque el Señor va a seguir repartiendo dones. El tema es que usted y yo anhelemos los dones del Espíritu, que el Señor afine, hermano, óigalo bien, en nosotros, hermano, que el Señor ministre dones y que también afine los sentidos espirituales en nosotros. Porque usted y yo tenemos sentidos espirituales. Si usted y yo tenemos 5 sentidos naturales, de seguro hay 5 sentidos espirituales. Los ojos del Espíritu, los oídos del Espíritu,
¿sí? La boca del espíritu, ¿sí? El olfato en el espíritu y el tacto en el espíritu. Cuando hay mucho pueblo, mucho siervo de Dios, sierva que dice, percibo en mi espíritu esto, oí por el espíritu esto, vi por el espíritu esto, siento por el espíritu esto. Hermano, eso es tener los sentidos espirituales afinados. Entonces, hay dones espirituales para edificación del cuerpo de Cristo. Pero algo hermoso, hermano, algo hermoso y precioso es que existe también un lenguaje espiritual. Un lenguaje espiritual. Mire, cuando usted y yo tomamos la analogía del fútbol, por ejemplo, en el fútbol se oye de árbitro, tiro de esquina, ¿sí? Penalti, ¿sí? Tarjeta amarilla, tarjeta roja, la banca, los jugadores, los porteros, los delanteros, los mediocampistas. ¿Por qué? Porque estamos hablando, hermano, del lenguaje del fútbol. Entonces, pareciera que cada actividad que hacemos tiene un lenguaje. Pero cuando hablamos, hermano, del reino de los cielos, hay un lenguaje espiritual. Hay dones, hay ministerio, hay iglesia, hay novia, hay desposada. Hermano, hay novio. Óigalo bien, hay frutos del Espíritu, hay dones del Espíritu, hay ministros, hay cobertura, ¿sí? Hay disciplina espiritual. Y entonces hay cartas apostólicas, hay palabra profética, palabra apostólica. Y entonces hay fe. Entonces empezamos a ver que hay un lenguaje espiritual. ¿Y qué dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13? Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Dios habla hoy. Hablamos de estas cosas con palabra que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Si explicamos las cosas espirituales con términos espirituales, o sea que hay un lenguaje espiritual para hablar del mundo de los ángeles, para hablar, hermano, óigalo, de los escenarios apocalípticos, para hablar de la parucía, de la epifanía, de la transformación, para hablar del juicio eterno, para hablar del bimá de Cristo, porque ese es un lenguaje espiritual que el hombre natural no lo entiende, pero sí lo entiende el hombre espiritual. Por eso usted y yo tenemos que ser mudados de lo natural a lo espiritual. Muy bien, entonces tenemos roca espiritual número 1, sacrificios espirituales número 2, semilla espiritual número 3, dones espirituales número 4 y lenguaje espiritual número 5. Pero ¿qué más hay? Veamos. Efesios capítulo 1, versículo 17, nueva traducción viviente. Efesios 1, 17. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Recordemos que hay una sabiduría celestial, pero que también hay una sabiduría terrenal y una sabiduría diabólica. Hermano, necesitamos la sabiduría espiritual para poder actuar con sabiduría. Y recuérdese que cuando se habla de sabiduría, Isaías 11:2 habla de 7 espíritus, los 7 espíritus de Jehová, los 7 ojos de Jehová, que representan los 7 espíritus de Jehová. Y entonces, hermano, uno de esos espíritus es el espíritu de sabiduría. Hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos ministre con ese espíritu de sabiduría para poder actuar con sabiduría espiritual. Pero ¿qué más existe? Existe el alimento espiritual. A nivel horizontal, usted y yo nos alimentamos, desayunamos, almorzamos, cenamos. Comemos el alimento, carbohidratos, minerales, ¿sí? ¿Por qué? Frutas, legumbres, porque esa comida nos sirve y nos da vitamina a nuestro cuerpo. Pero también nuestro espíritu necesita el alimento espiritual, porque así el espíritu, hermano,
recibe ese alimento espiritual y vamos creciendo, nos vamos desarrollando. Pasamos de ser niños a adolescentes o a jóvenes espirituales para luego pasar a adultos espirituales. Y entonces, ¿cuál es el alimento espiritual? Primera de Corintios 10, versículo 3, la Biblia Las Américas dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Está hablando de lo que sucedió, hermano amado, en el desierto sobre Israel. ¿Qué fue lo que sucedió? Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo: y todos comieron el mismo alimento espiritual. Nuestras vidas necesitan del alimento espiritual para que nuestro espíritu, hermano, se fortalezca y para que nosotros crezcamos y nos desarrollemos espiritualmente en el Señor. Pero ¿qué más existe en este reino o en esta dimensión espiritual? Bebida espiritual. Si hay alimento, pues hay bebida. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Y esa bebida espiritual cuál era? Era el agua que salía de la roca. Esa agua que les permitió a todos los hebreos, todos los que habían salido de Egipto, hermano, no morir en el desierto, ¿sí? No morir, hermano, deshidratados, sino que esa roca les seguía. Donde ellos iban, esa roca les seguía y bebían del agua espiritual, la bebida espiritual. Y esa bebida espiritual era el agua. Y esa agua representa la palabra del Señor. ¿Qué más hay en esta dimensión espiritual? Óigalo, hay un hombre que se le conoce como el hombre espiritual. Primera de Corintios 15, 46, Dios habla hoy. Primera de Corintios 15, 46, Dios habla hoy. Sin embargo, lo espiritual no es primero, sino lo material. Y después dice, y después lo espiritual. Sin embargo, lo espiritual no es primero, hablando del hombre espiritual, sino primero lo natural, dice otra versión, y después lo espiritual. Está hablando entonces del hombre espiritual, que primeramente es hombre natural o carnal, que luego tiene que pasar a una dimensión de hombre espiritual. 10. ¿Qué más existe en la dimensión espiritual? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, nueva traducción viviente. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual, pura, para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Me gustó mucho esta versión porque es clara. Como bebés recién nacidos. ¿Qué hace un bebé, hermano, cuando tiene hambre? Pide su pechito o pide, hermano, su pachita, pero pide llorando. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual. ¿Y cuál es la leche espiritual? La palabra. Recordemos que la palabra, hermano, tipifica la leche espiritual, tipifica la miel, tipifica el pan, tipifica la espada, tipifica el fuego, tipifica, hermano amado, óigalo bien, el espejo, tipifica muchas cosas, hermano amado. Entonces, como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual. Un bebé, hermano, y un niño en su desarrollo tiene que estar tomando leche todos los días para que tenga buen desarrollo, buen crecimiento, buen calcio en los huesos. Entonces nosotros necesitamos la leche espiritual. Y conforme vamos creciendo y nos vamos desarrollando, empezamos a comer otro tipo de alimento, el alimento sólido. Y por eso Hebreos, hermano, nos habla que el espiritual, el que es ya maduro, ya dejó de tomar leche porque ahora come alimento sólido. Pero no podemos comer alimento sólido si antes no hemos bebido la leche espiritual. ¿Qué más existe, hermano, en esta dimensión espiritual? Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15, la Biblia Las Américas. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15, Biblia Las Américas. Porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tenéis muchos padres,
pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Quién engendra en un matrimonio? Es el padre. El padre es el que pone la semilla, el que engendra. Y la madre es como la incubadora, la que recibe esa semilla. Y entonces, hermano, un varón con su esposa, óigalo, le da un espermatozoide y esa mujer a los 9 meses, nuestra esposa a los 9 meses, nos entrega un bebé, un niño o una niña. Porque esa semilla microscópica en el cuerpo de una mujer se desarrolla, mire qué precioso, y nos entrega, hermano, un hijo o una hija. Entonces, cuando usted se está dando cuenta, el padre espiritual es el que engendra. Y Pablo está diciendo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús, el apóstol Pablo, yo os engendré por medio del Evangelio. O sea que el apóstol Pablo es un padre espiritual que engendró a la iglesia de los Corintios, espiritualmente hablando. Entonces vemos 3 paternidades: la paternidad celestial, la paternidad terrenal y la paternidad espiritual. Y la paternidad espiritual, hermano, está en los 5 ministerios. Cuando usted tiene un pastor que le cubre, tiene padre espiritual. Cuando usted tiene un apóstol, si es un ministro primario, tiene padre espiritual. Y hay profetas que cubren una iglesia, son padres espirituales, o maestros que cubren una iglesia, son padres espirituales, o evangelistas que cubren una iglesia, son padres espirituales. Entonces hay padres espirituales que son los padres del alma, porque recordemos que el Padre Celestial es el Padre de nuestros espíritus. Nuestros padres terrenales nos engendraron, son los padres que nos engendraron, hermano amado, y nos dieron cuerpo. Pero hay padres espirituales que engendran la palabra, y el apóstol Pablo lo está hablando claramente. ¿Qué más hay en el reino de los cielos? Hay cuerpo espiritual. Primera de Corintios 15:44, Dios habla hoy. Lo que se entierra es un cuerpo material. O sea, cuando una persona se va de esta tierra y se entierra, dice, lo que se entierra es un cuerpo material. Lo que resucita o lo que va a resucitar es un cuerpo espiritual. Mire qué precioso. Por eso, hermano, si el Señor un día nos permite y nos vamos del otro lado del velo, entonces van a enterrar nuestra esposa, nuestros hijos, ¿sí? Nuestros familiares. Vamos a enterrar en el cementerio un cuerpo material, un cuerpo terrenal. Pero un día tenemos la promesa: los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ya no van a resucitar con este cuerpo material, natural, sino vamos a resucitar con un cuerpo espiritual, que se le conoce como el cuerpo, ¿sí?, resucitado, ¿sí?, o como el cuerpo espiritual. Muy bien, si hay cuerpo material, dice la palabra, también hay cuerpo espiritual. ¿Qué más, hermano, existe en esta esfera espiritual? Romanos capítulo 15, versículo 27. Dios habla hoy. Romanos 15, 27. Dios habla hoy. Dice, lo decidieron voluntariamente, aunque en realidad estaban en la obligación de hacerlo, porque así como los creyentes judíos compartieron sus bienes espirituales con los judíos, estos a su vez deben ayudar con sus bienes materiales a los creyentes judíos. Está hablando que hay bienes espirituales. En esta esfera o en esta dimensión espiritual también hay bienes espirituales. ¿Qué más hay en esta dimensión espiritual? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13, Nueva Biblia, lenguaje actual, dice, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces hay pensamientos espirituales. Óigalo bien, pensamientos espirituales con palabras espirituales.
¿Qué más hay en esta dimensión espiritual? Romanos 7:14, Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva. Dice, sabemos que la ley es espiritual. El problema es que yo estoy vendido en esclavitud al pecado a causa de mi naturaleza pecadora. Sabemos que la ley es espiritual. O sea que hay una ley espiritual. ¿Sí? Una ley espiritual que representa, hermano amado, la palabra de Dios para nuestras vidas. ¿Sí? ¿Qué más hay en esta dimensión espiritual? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. También ustedes, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿De quién está hablando el apóstol Pedro? De nosotros. Somos piedras vivas, pero también somos templos, llamados templos del Espíritu. Entonces, primera de Pedro 2:5, también ustedes como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, somos casa espiritual y estamos siendo edificados como esa casa. Es como cuando alguien va a empezar a construir su casa y pone primero, hace un zanjeado, luego cimiento corrido y empieza a levantar paredes. Y luego funde la terraza o pone techo, ¿sí? Y hermano amado, está levantando su casa. Así nosotros hoy, a través del Espíritu Santo, hermano, que es el sustituto de Cristo, porque se fue Jesucristo para que descendiera la promesa del Padre, el Espíritu Santo está edificando, está embelleciendo, está poniendo hermosa, está cambiando a la iglesia, le está quitando las manchas, las arrugas, para presentarla un día como una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, delante de Cristo. El Espíritu Santo la está adornando con dones, la está poniendo hermosa. Entonces somos una casa espiritual que la están levantando, que la están repellando, que le están poniendo su piso, sus ventanas, que la están adornando como una casa espiritual. ¿Qué más hay en esta dimensión espiritual? Colosenses 1:9. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Qué hay entonces? Comprensión espiritual. Porque antes habíamos hablado acerca de la sabiduría espiritual, entonces también hay comprensión espiritual. Cuando tú comprendes a alguien en lo espiritual, cuando tú comprendes lo espiritual, porque en este reino de los cielos, hermano, tenemos que estar espiritualmente habilitados para poder entender lo del Espíritu. Por eso Juan dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. Estaba yo en el Espíritu. Porque si estamos en la carne, no vamos a entender la dimensión espiritual. Tenemos que pasar a la dimensión espiritual para luego alcanzar la dimensión celestial. Si no alcanzamos la dimensión espiritual, hermanos, de seguro no alcanzaremos la dimensión celestial. Y le pongo el ejemplo de Moisés. Hebreos capítulo 11. Por la fe Moisés rehusó a ser llamado hijo de la hija del faraón, porque su mirada estaba puesta en el galardón. Moisés entendió la dimensión espiritual. Moisés entendió que ese día que la zarza encendida le habló era Dios. Era Yahvé, era, hermano, el Dios de Israel. Y conociendo esa dimensión espiritual, sabía Moisés que todo lo que estaba sucediendo en esta tierra era pasajero para lo que un día alcanzaría. ¿Y qué era lo que iba a alcanzar? El galardón celestial. Y por eso, hermano, están escritos como héroes de la fe, porque
saludaron las promesas, mas no las experimentaron, sino que vieron de lejos las promesas y las saludaron, puesto que tenían la mirada en el galardón celestial. Mire qué hermoso. O sea que Moisés entendió la dimensión espiritual para poder alcanzar la dimensión celestial. ¿Qué más hay en la dimensión espiritual? Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, óigalo bien, con toda bendición espiritual. ¿Qué hizo el Padre? Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales, en Cristo. O sea, antes que usted viniese a la tierra y yo viniera a la tierra, antes que tuviéramos cuerpo, usted y yo ya existíamos, solo que en el espíritu. Porque recordemos que somos trinos, tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Y el Padre, Jehová de los ejércitos, es el Padre de los espíritus. Entonces fuimos discipulados, según Evangelio capítulo Juan, versículo 6, en el discipulado del Padre. Nuestros espíritus fueron discipulados. Óigalo bien, nuestros espíritus fueron discipulados en el discipulado del Padre, cuando éramos espíritus. Y cuando éramos espíritus, el Padre nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. O sea que tú y yo ya traemos la bendición preexistencial. Desde antes de la fundación del mundo ya habíamos sido bendecidos de parte de Dios. O sea, usted antes de venir a esta tierra ya había sido bendecido. En esta tierra, hermano, se le revela a Cristo. Usted es bendecido. Pero espérese, porque la gloria futura es una gloria cual nunca antes. Regresaremos a la casa del Padre. Como el pródigo regresó a la casa del Padre. Ahorita estamos, hermano, en la pocilga, que es figura del mundo, y regresaremos a la casa del Padre a recibir las bendiciones, hermano amado, que por supuesto en esta tierra recibimos bendiciones espirituales, pero a seguir gozándonos de las bendiciones espirituales en la presencia del Padre. Entonces Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué más hay en esta dimensión espiritual? Riquezas espirituales. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 11. Óigalo bien. Nosotros hemos plantado la semilla espiritual en ustedes. Será demasiado pedir que a cambio recibamos de ustedes el sustento material. Entonces, hermano, hay una riqueza espiritual, una riqueza de bendición para nuestras vidas, una riqueza de Dios para nuestras vidas, riqueza espiritual. Y a la luz de la palabra nosotros vemos, hermano, que hay una cantidad de herencia, porque dice que fuimos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Y entonces, como somos herederos y coherederos con Cristo Jesús, lo que le pertenece a Cristo nos pertenece a nosotros. Y hemos recibido herencia espiritual ya, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo partícipes de esa herencia. Dice la palabra que el testamento no se puede hacer efectivo mientras que el testador vive. Pero cuando el testador muere, el testamento cumple vigencia, se hace efectivo. Entonces, en Cristo Jesús, como testador, hermano amado, hizo el testamento. Él es nuestro hermano mayor, nosotros somos sus hermanos. Y Él nos hizo herederos, copartícipes y coherederos en Cristo Jesús de todo lo que Él recibió. Pero como Él murió, automáticamente ese testamento cobró vigencia. Y ahora usted y yo alcanzamos esas bendiciones espirituales. Es tan así que Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él se hizo maldito para que nosotros fuésemos llamados hijos de bendición o hijos benditos. Mire qué bendición tan grande de parte de Dios para nuestras vidas. Y por último, hay cantos espirituales. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón
al Señor. A la luz de la palabra hay muchos cantos, hermano. El cántico de Moisés, el cántico de David, el cántico de Débora, el cántico de los redimidos de Apocalipsis, el cántico de liberación. O sea, hay muchos cánticos a la luz de la palabra, hermano amado, pero son cánticos espirituales, porque cuando usted y yo tenemos una experiencia en el mundo espiritual, podemos cantar un cántico espiritual. David decía, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. ¿Pero por qué? Porque, hermano, David había tenido una experiencia personal de que Jesucristo era su roca y su fortaleza, que Jesucristo era su salvación, era su luz. Y entonces David expresaba con cánticos espirituales y cantaba su experiencia. Tenemos el cántico de Ana, el cántico de María, que echó a la mar jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía. Porque María estaba viendo cómo, hermanos, se abre el mar rojo, cómo pasa todo Israel. Y después cuando viene el ejército de los faraones, del faraón, cómo, hermano, el Señor nuevamente cierra el mar y ahoga al ejército de faraón. Y María, viendo esa experiencia, dice, agarró el pandero y empezó a danzar y a cantar. Echó a la mar jinete y caballo, echó a la mar quien los perseguía. Mire, hermano, qué hermoso, qué precioso. Ahí está el cántico de Débora, ahí está el cántico de Ana. Hermano, ¿cuántos cánticos hay en la Biblia? Porque eran experiencias espirituales. Entonces esas vivencias se convertían en cánticos. Entonces vemos cantos espirituales, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Por eso usted y yo tenemos en la iglesia y en nuestra casa y en nuestro carro y donde vayamos, cantar cántico nuevo. Porque el cántico nuevo es una experiencia vivida personal. No cantamos el coro de mi hermano Marcos Witt, no cantamos el coro de Jesús Adrián Romeo, no cantamos el coro de cualquier congregación o cualquier cantautor. No, hermano, cantamos un cántico nuevo, experiencia vivida en nuestras vidas acerca de lo que Dios ha hecho. Entonces podemos ver a la luz de la palabra, hermano, por lo menos le mencioné 20, óigalo bien, 20, hermanos amados, cosas espirituales, bendiciones espirituales que tenemos que alcanzar para poder lograr alcanzar la dimensión celestial. No podemos alcanzar lo celestial si antes no alcanzamos, vivimos y experimentamos la dimensión espiritual. Este reino de los cielos, hermano, no consiste en comida, no consiste en bebida, Romanos lo dice, sino que este reino de los cielos, hermano, es poder de Dios para salvación. Óigalo bien, poder de Dios para salvación, ¿sí? Poder de Dios para salvación, porque es un reino espiritual, es un reino espiritual, no es un reino terrenal. No es un reino, hermano, natural, sino que es un reino espiritual. Y si es un reino espiritual, tenemos que experimentar, hermano amado, lo espiritual y vivir lo espiritual. En otras palabras, el Señor nos llama, hermano amado, a que usted y que yo podamos dejar de ser cristianos carnales, ovejas carnales, líderes carnal, ministros carnales, para empezar a caminar en el mundo, óigalo bien, espiritual. Dejar de ser carnales para convertirnos en hombres espirituales, en líderes espirituales, en siervos espirituales, en ministros espirituales. Óigalo bien. Entonces debemos de conocer y experimentar esta dimensión espiritual para poder alcanzar la dimensión celestial. Para poder alcanzar la dimensión celestial. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en
poder. Y entonces, hermanos amados, en el tiempo que me resta, yo quiero empezar a desgranar esta mazorca. Permítame este lenguaje coloquial. Quiero empezar a desgranar esta mazorca. Y quiero que usted me acompañe a 1 Corintios 10:4. La Biblia, las Américas, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Entonces, hermano, entendemos que así como le pasó a Israel, a la iglesia le va a pasar. Israel es una sombra y figura para la iglesia. Y entonces podemos ver que Israel pasó por el desierto, hermano, y estuvo 40 años. Pero en ese tiempo, hermano, la roca le seguía. Y esa roca es Jesucristo, en el desierto. Entonces ahora en este desierto que estamos, porque el mundo es figura del desierto, en este desierto que estamos, la roca te sigue a ti todos los días. ¿Qué tenemos que hacer? Hablarle a la roca para que podamos beber del agua de esa roca, porque el agua de esa roca es fresca, es fría, es fresca para nuestras almas sedientas, ¿sí? Y entonces necesitamos beber del agua de esa roca. Pero también algo importante, no solamente beber de esa agua, de esa roca, sino que agregarle fe a esa palabra. Porque recuérdense que el agua de esa roca representa la palabra. El problema es que Israel no entró en el reposo del Señor porque no le agregó fe a esa palabra. Usted y yo tenemos que agregarle fe a la palabra. Sin fe es imposible agradar al Señor. Hebreos 11:5. Necesitamos estar llenos de fe. Y si alguien está sin fe, pidamos lo que dijeron los apóstoles: aumentanos la fe. Porque, hermano, hoy en día la iglesia tiene que tener dos características importantes. La iglesia tiene que estar llena de fe. Llena de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y llena de gozo. Porque dice la palabra: el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces, si la iglesia tiene fe, va a caminar sobre las aguas. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero con fe vamos a caminar sobre las aguas, como lo hizo el apóstol Pedro. Pero la iglesia también tiene que estar llena de gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra del Señor. Acompáñeme a Hebreos capítulo 4. Versículo 1 y 2. Temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra. Óigalo bien, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Cada vez, hermano, que oigamos la palabra de Dios, digámosle al Señor: dame fe para creer a tu palabra. Y sabe que Israel no entró al reposo de Dios porque no acompañaron la palabra con fe. Hermano, la fe es un ingrediente en tu vida que nunca te tiene que faltar. Tienes que sacar de tu corazón y yo tengo que sacar de mi corazón. Tienes que erradicar de tu corazón y yo voy a erradicar de mi corazón la duda, la incredulidad. Hermano, creerle a Dios es la clave. Creer, hermano, creer en Dios. Todo mundo cree en Dios. Todo mundo. Usted habla en la gente: yo creo en Dios, yo creo en Dios. Creerle a Dios es lo difícil. Creerle a Dios que Dios va a resucitar a un muerto. Creerle a Dios que Dios hará el milagro de la multiplicación. Creerle a Dios en que Dios nos limpiará de lepra. Creerle a Dios que Dios dará un hijo a aquella mujer
que es estéril. Creerle a Dios que Dios abrirá la puerta que para ti se te ha cerrado, Dios la va a abrir. Porque Dios abre la puerta. Dice la palabra que la puerta que Él abre nadie la cierra. Y la puerta que Él cierra nadie la abre. Uf, qué tremendo. Creerle a Dios, hermano, es lo difícil. Todos creemos en Dios, pero creerle a Dios. Entonces somos llamados a tener fe y a creerle a esta palabra bendita. Entonces, óigalo bien, la roca espiritual, que es Cristo, y la bebida espiritual, que es la palabra, óigalo bien, son los que transformarán a la iglesia terrenal. Porque en este momento la iglesia está en la tierra, ¿sí? Aunque la iglesia es una entidad espiritual, está en la tierra. Pero la única forma de transformar a esa iglesia de forma terrenal a una iglesia espiritual para luego una iglesia celestial va a ser a través de la roca y a través del agua que fluye de esa roca. ¿Quién lo va a hacer? Jesucristo. El único que puede cambiar, transformar una vida, un esposo, una esposa, un hijo, un sobrino, un nieto, un matrimonio, hermano, es Cristo. Nadie más. A través de la obra del Espíritu Santo. Los hombres no cambiamos hombres. Los hombres solo exponemos la palabra, pero el que cambia, el que transforma es el Espíritu Santo. Y cuando tú y yo bebemos de esa agua, del agua espiritual que fluye de la roca espiritual, ¿qué dice la Biblia? Correrán desde su interior ríos de agua viva. Necesitamos que fluyamos en ríos de agua viva, que esos ríos fluyan desde lo más profundo de nuestro corazón. Sacrificios espirituales. 2. Primera de Pedro 2:5. Nosotros también como piedras vivas somos edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesús el Cristo. Hermano, el sacrificio que requiere esfuerzo. El sacrificio requiere esfuerzo. ¿Y sabe qué dijo David? Yo no sacrificaré, yo no ofrendaré nada que no sea un sacrificio para mí. O sea, hermano, que tenemos que darle al Señor algo que nos cueste. Muchas veces nos cuesta darle el tiempo. Le damos tiempo a los negocios, tiempo al trabajo, tiempo a la profesión, tiempo a la familia, pero no le damos tiempo al Señor. ¿Cuánto tiempo tú y yo pasamos en la intimidad con el Señor? ¿Cuánto tiempo dedicamos para la lectura de la palabra? ¿Cuánto tiempo dedicamos para meditar la palabra? Porque dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en su ley de Jehová está su delicia. En ella medita de día y de noche. ¿Cuánto tiempo tú dedicas para meditar en la palabra y lo que la palabra está haciendo en tu corazón? Entonces dedicamos tiempo a recreación, tiempo al trabajo, tiempo al negocio, tiempo al estudio. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos al Señor? Hermano, cuando tú y yo nos sentamos a oír la palabra, a anotar, a apuntar. Me voy a conectar para que el pastor me vea, pero tu cabeza está en otro mundo. Tú estás haciendo otras cosas y no le dedicas tiempo a la palabra. No estás aprovechando la palabra. No le estás dedicando tiempo a la palabra. Dedícale tiempo al Señor. Cuando tú y yo oramos, nos metemos en nuestra intimidad personal, le dedicamos tiempo al Señor. Cuando tú y yo escudriñamos la palabra, le dedicamos tiempo al Señor. Cuando tú y yo adoramos, le dedicamos tiempo al Señor. Cuando tú y yo le servimos, le dedicamos tiempo al Señor. Hermano, al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Cuidado, porque hermano, a Dios le diezmas tu tiempo, le diezmas tu servicio. ¿Qué le estás dando al Señor? ¿Qué le estoy dando al Señor? Entonces tenemos que presentarnos con sacrificios espirituales. El ayunar es un sacrificio espiritual. El vigilar es un sacrificio espiritual. El que tú y yo le busquemos, hermano, porque estamos rindiendo nuestro tiempo al Señor, es un sacrificio espiritual. Y entonces mira lo que dice David. Este es el último versículo para terminar esta enseñanza y dejar
esta parte de la enseñanza y luego, si el Señor nos lo permite, el jueves continuaremos. Primera de Samuel, capítulo 20, segunda de Samuel 24:24. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Otra versión dice sacrificios que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Cuando tú y yo damos nuestra ofrenda, es un sacrificio espiritual. De repente tú estabas pensando en tu pollo campero y tenías 50 quetzales, pero sientes del Señor darlo todo o das la mitad. Es un sacrificio espiritual porque te está costando. Entonces lo que el Señor quiere es sacrificios espirituales delante de su presencia. Hermano, si no podemos alcanzar lo celestial, si antes no alcanzamos lo espiritual. Mira todo lo que vimos acerca de lo espiritual. Mi anhelo y mi deseo como siervo de Dios es que tú y yo alcancemos lo espiritual, para que entonces un día podamos alcanzar lo celestial. Pero no podemos anhelar lo celestial si antes no anhelamos lo espiritual. Que el Señor ministre esta palabra en tu corazón y en mi vida. Que el Señor te edifique con esta palabra y me edifique. Que el Señor nos llame, hermano, a una intensa búsqueda de lo espiritual para alcanzar un día lo celestial. Quiero ministrar esta palabra en tu corazón. Padre, gracias por tu palabra, por tu bendición. Gracias por edificarnos a través de esta palabra bendita y poderosa. Gracias por darnos a beber la bebida espiritual. Gracias por esta roca preciosa que nos sigue en este desierto, que es Jesucristo. Gracias, Padre, por las bendiciones espirituales, por los dones espirituales, por la bebida espiritual, por el alimento espiritual, por la palabra espiritual. Gracias, Señor, por la sabiduría espiritual, por el conocimiento espiritual. Gracias por la herencia espiritual, por las riquezas espirituales. Gracias, Padre, por la roca espiritual. Gracias, Señor amado, por esta semilla espiritual que es tu palabra. Gracias, Padre, que anhelemos, Señor, el alimento espiritual en nuestra vida para que un día alcancemos lo celestial. Bendice a tu pueblo, cada familia, cada corazón. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús, cada familia, Señor, y cada petición de tu pueblo la ponemos en tus manos. Glorifica tu nombre, Señor, en cada familia, en cada vida, en cada corazón, cada necesidad, cada petición, la ponemos en tus manos, para gloria de tu nombre. Amén y amén. Bendiciones espirituales para su vida, hermano. Solamente recordarle que mañana tenemos oración e intercesión a partir de las 7:30. Conéctese y mande sus peticiones el día de mañana a primera hora. Y recordarle que el día jueves continuamos con el estudio. Este sábado, le recuerdo, a partir de las 9 de la mañana tendremos un estudio, hermano, por Zoom y por Facebook Live, acerca de la tribulación y de la gran tribulación de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Por favor, acompáñenos y recibamos la edificación a través de la palabra de Dios. Bendecida noche, pueblo del Señor.